La siguiente presentación va a tratar la reproducción de caprinos. El ciclo estral de la cabra. El comienzo y duración de la época reproductiva de las cabras está dado por la ubicación geográfica. En las regiones tropicales es más prolongada y se va reduciendo a medida que se va incrementando la latitud. La manifestación de celo es originalmente cíclica y estacional, se va produciendo de otoño a invierno, pero es menos estacional a medida que se va acercando al ecuador. Otros factores que van incidiendo sobre estas dos variables son las condiciones ambientales, las distintas razas y la nutrición. La madurez del aparato reproductivo y el inicio de la actividad sexual dependen de varios factores como el grado de desarrollo corporal, la raza y época de nacimiento. Las cabras con una excelente ganancia de peso y desarrollo pueden presentar sus primeros celos a partir de los 5 meses de edad, pero sin embargo no deben servirse las cabrillonas hasta que tengan el 75% de su peso de adulto. El tiempo que va a transcurrir entre un celo y otro es denominado ciclo estral o sexual, y su duración varía entre 19 a 21 días y comprende 4 periodos. Tenemos el primer periodo, que es el proestro, es el día previo al celo, se caracteriza por un comportamiento de inquietud de la cabra que frente a intentos reiterados de montas por el macho, se presenta una huidiza a la cópula. Los signos externos a observar son la presencia de una vulva inflamada y rojiza con descargas. El periodo astral o celo se va a presentar después del proestro y se caracteriza por la modificación de la conducta de la hembra. Esta acepta la monta en varias oportunidades. A su vez, los signos que vamos a ir observando va a ser a nivel vulvar, son manifiestos. Este periodo va a tener una duración entre 18 a 63 horas y siendo lo más habitual observar un celo durante las 24 a 36 horas. En tercer lugar tenemos al metaestro. Es finalizado el estro, se va a iniciar esta fase en la que generalmente se produce la ovulación. Y por último, al diestro, que es el último periodo del ciclo y se extiende hasta que la cabra comienza un nuevo ciclo sexual, a menos que haya que... Dentro de los factores que inciden en la reproducción encontramos el fotoperiodo. Los caprinos están considerados como reproductores poliéstricos estacionales de fotoperiodo descendente. ¿Qué quiere decir esto? Que manifiestan celo cuando los días se van acortando, lo cual ocurre en otoño. El fotoperiodo es uno de los principales reguladores de la reproducción. Tiene influencia sobre la estacionalidad. Cuando los días se van acortando, indican el inicio de la estación de servicio, mientras que el alargamiento de los días señala la finalización de lo mismo. Razas lecheras como Sain, Toggenburg, Anglo-Nubian tienen mayor sensibilidad al fotoperiodo. En cambio, cabras criollas presentan una menor influencia del fotoperiodo y el factor que más influye en la presencia o no de celos es el estado nutricional del animal. Entonces, otro factor que incide en la reproducción vendría a ser la nutrición. Tanto el peso vivo como la condición corporal pueden también condicionar la reproducción en diferentes momentos del estado reproductivo. Hay una elevada relación entre la capacidad reproductiva y las diferentes medidas del estatus nutricional, como va a ser el balance energético, el peso vivo, la ganancia o pérdida de peso y la condición corporal, la cual en escala del 1 al 5 debe tener por lo menos un puntaje de 2.
La disponibilidad insuficiente de reservas corporales o su mala movilización conlleva una reducción en los resultados reproductivos en comparación con aquellos animales que son alimentados adecuadamente. Entonces la nutrición pasa a ser el principal factor condicionante de la reproducción en cabras poco sensibles al fotoperiodo, como ocurre en la mayoría de las cabras en Argentina. Por otro lado, existen otros factores, además del fotoperiodo y la nutrición, que afectan la estacionalidad reproductiva, como lo son la sanidad, la temperatura, edad y los factores genéticos. Las cabras pueden tener partos simples o múltiples, donde tienen entre 2 y 3 cabritos, variando con la edad de la cabra. Esta aumenta entre el primer y tercer parto, donde se presenta mayor frecuencia de partos dobles y triples, y luego esto va disminuyendo paulatinamente. Por ejemplo, razas criollas tienen 1,4 cabritos por año, Saanen tienen 1,6 a 1,7 cabritos por año promedio. Además, como ya se dijo anteriormente, las distintas razas presentan distinta sensibilidad fotoperiódica. Con respecto a la sanidad, por ejemplo, encontramos la brucelosis, que ataca especialmente animales sexualmente maduros. El principal síntoma es el aborto en el último tercio de la gestación. Esto es de consideración muy importante en Mendoza. Bueno, en Mendoza hay dos tipos de manejo. Por un lado está la valle, donde es una producción más extensiva, donde hay 2 picos de parición. En otoño se produce el más numeroso y en primavera con 3 partos cada 2 años por mayor oferta forrajera en verano. En este manejo, los machos permanecen con las hembras todo el año. En cambio, en Malargüe se produce la transhumancia, que es el traslado de los productores con sus animales a zonas cordilleranas durante el verano, donde se encuentran los mejores recursos forrajeros para los animales, volviendo a las zonas más bajas antes de las primeras nevadas. La producción es más estacional. Los servicios se concentran en mayo-junio para tener las pariciones durante los meses de octubre y noviembre. Para asegurar la estacionalidad y evitar tener partos fuera de época deseada, los machos son entregados a un castronero, que es un puestero que se encarga del cuidado y alimentación de los animales de septiembre a mayo a cambio del pago por este servicio. Cuando hablamos de ciclo productivo, hacemos referencia a una sucesión de prácticas de manejo que van desde el servicio de las hembras, gestación, parición, destete y un nuevo servicio, el cual se va repitiendo a lo largo del tiempo sucesivamente. El ciclo productivo anual son para sistemas extensivos, donde el productor maneja un ciclo anual, dando servicio a las hembras en otoño aproximadamente en el mes de mayo y las pariciones se van a producir en primavera aproximadamente en octubre. De este modo se va a garantizar un correcto desarrollo del feto al final de la gestación y de la cría una vez nacida, ya que el momento de mayores requerimientos de la cabra coincide con la mejor oferta de calidad forrajera. Tenemos que el periodo de servicios va de 45 a 60 días, el periodo de gestación va de 150 días desde que se terminan los servicios, el de parición coincide con el de periodo de servicios, lactancia es muy variable, desde 60 hasta 150 días, y el periodo de ventas que va a partir de diciembre. El objetivo del sistema de 8 meses es lograr 3 partos por cabra en 24 meses, independientemente del momento en que se inicie el primer servicio. Las características de este manejo de reproductivo van a ser en un periodo de servicio aproximadamente 45 días, una gestación de 150 días desde que se terminan los servicios, una aparición igual al periodo de servicios, una lactancia que va de 60 a 90 días y un periodo de cabras vacías puerperio. En el caso de cabras para fibra en la Patagonia Argentina, el servicio se puede realizar a campo o a corral. En primer caso es conveniente utilizar 3 a 4 castrones cada 100 hembras, pudiendo aumentarse esa cifra en caso de poco desarrollo corporal. Debe tenerse cuidado que el conjunto de castrones forme un lote más o menos parejo. El servicio de corral se organiza juntando en el corral 2 o 3 veces por día a las hembras con los castrones. Se debe controlar estos momentos y las hembras que son servidas se marcan con tiza o pintura para lana y se apartan para evitar que el castrón monte repetidamente a la misma hembra. En cabras lecheras, la determinación de la época de servicio va a depender de cuándo queramos tener la aparición y a su vez de la actividad sexual de las cabras. Se deberá fijar la época o las épocas de servicio. La duración del servicio en un tambo no debería superar entre 60 y 75 días, ya que para facilitar el manejo de la majada, sobre todo para simplificar la nutrición de los cabritos en crecimiento y de las cabras de ordeño, es necesario concentrar los partos. El servicio se puede realizar por monta natural con porcentaje de machos de un 3% o inseminación artificial y aproximadamente se produce una prolificidad de 1,6 cabritos por año.
Bueno, en referencia a los machos, podemos observar que poseen una capacidad de servicio a lo largo de todo el año, pero van presentando variaciones en su líbido y calidad seminal. La época de servicio va a ser el otoño, donde se va a incrementar su potencial reproductivo, el cual también está supeditado a los factores anteriormente mencionados para las hembras. La actividad sexual de los machos está en relación al estado corporal, que aquellos que están más flacos o en mal estado servirán menos cabras y más cantidad de estas no quedarán preñadas. En este mismo sentido, la madurez sexual de los machos tiene que ver con su desarrollo y peso corporal. Una buena condición nutricional del animal evita el desgaste físico que repercute en la fertilidad, debido a la gran actividad sexual que desarrolla el macho en esta época. La manera en que se llevan adelante los servicios es uno de los factores que determina el grado de control e intensidad del sistema productivo. Por un lado tenemos tres aspectos. Uno de los aspectos es el tiempo de permanencia del macho con las hembras. Tenemos un tipo de servicio continuo. Las hembras permanecen con los machos durante todo el año, es el menos recomendado. Y si no, tenemos el estacionado, donde los servicios se programan por un periodo determinado de tiempo, generalmente de 6 a 8 semanas. De esta forma se puede prever el manejo de todo el ciclo. Otro aspecto es el lugar donde se realizan. Puede ser a campo o a corral. En el caso de que sea a campo, los machos permanecen junto a las hembras las 24 horas de la temporada de servicios. Se debe tener en cuenta que se necesitará un mayor porcentaje de machos por hembra. En el caso de corral, se divide en cierre nocturno o dirigido. En cierre nocturno, los machos son introducidos en el corral de las hembras durante la noche. Se puede realizar un mejor aprovechamiento de los machos. En el caso de dirigido, se detectan las hembras en celo y se las lleva al corral del macho para que realice la monta. Se utiliza para registrar la paternidad de las crías. El último aspecto vendría a ser el método, que se divide en natural o artificial. El natural va a ser la monta, que se realiza directamente por el macho. Es el más utilizado en los sistemas comerciales. Y finalmente el artificial es la inseminación artificial con semen fresco o congelado. Todavía no se encuentra tan desarrollada como en otras especies. Un aspecto importante a tener en cuenta es la sincronización de celos, que se hace más que nada en cabras lecheras y consiste en lograr que un alto porcentaje de hembras presenten el celo simultáneamente. De esta manera se puede utilizar machos por un periodo más corto, que es útil cuando tenemos la disponibilidad de machos en poco tiempo, o bien cuando se desea realizar la inseminación artificial o concentrar la aparición y obtener lotes homogéneos de crías. Efecto macho. La actividad sexual de las cabras puede ser inducida al comienzo de la estación de cría por la acción que sobre la fisiología reproductiva ejerce la incorporación de machos a una majada de hembras, que haya permanecido aislada de los mismos por un periodo mayor a 4 semanas, donde el aislamiento debe ser de todos los estímulos posibles, es el olor, la visión, vocalización, manteniendo a los machos a una distancia necesaria, y puede ser empleado como un método natural y económico para realizar un servicio dirigido a corral o inseminación artificial. Se presentan los celos concentrados alrededor del 50 al 60% de las hembras entre el octavo y el día 12 post introducción de los machos. Métodos hormonales. Tienen la ventaja de concentrar un alto porcentaje de celos en un periodo corto de tiempo, lo que facilita la programación y realización de los trabajos de inseminación artificial. Los métodos más utilizados son esponjas intravaginales con progesterona y progesterona inyectable. Simulan la acción del cuerpo lúteo mediante la liberación lenta de progesterona. Se colocan en la vagina de la hembra con un dispositivo y concentra los celos fuera de la estación reproductiva, permitiendo la producción de cabritos en contraestación. El flushing, también conocido como golpe alimenticio o acondicionamiento, consiste en incrementar el plano nutricional a nivel de energía, proteína y otros nutrientes que reciben las cabras 2 semanas antes de comenzar la etapa reproductiva y durante la misma. Los efectos fisiológicos, fundamentalmente hormonales, de esta práctica desembocan en un aumento de la tasa de ovulación y por lo tanto en la prolificidad.